Voy a pedirles que busquemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11. Y leo el verso 28. Amén. Dice la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Pueden sentarse. Esta porción el Señor la envió a través de su Hijo Jesucristo para su pueblo. Y nosotros debemos de ser entendidos y agradecidos, porque esta es la verdad. Y esta palabra, si realmente la oímos con mansedumbre, vamos a poder caminar. Dice que debemos de buscar la senda antigua. ¿Por qué? Porque el mundo no ha creído en Dios. El mundo ha menospreciado a Dios. Y como dice la Escritura, en los últimos tiempos habrá injusticia, habrá corrupción. Y todas esas cosas que estamos viendo y oyendo, Dios las ha declarado para que nosotros oigamos la palabra y reflexionemos y cambiemos y busquemos la senda antigua. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y practiquemos. Dios es amor, Dios es sabiduría, Dios nos ha dado el ejemplo de cómo vivir. Y por eso aquí tenemos en un salmo, Salmo 55, busquemos en el verso 22. Dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. Esta es una declaración que nosotros, si hemos estado oyendo la palabra, aquí viene esa promesa para que nosotros en los momentos difíciles, en donde sintamos que ya no podemos, que hay mucha carga para nuestra consistencia, entonces está la promesa. Dice que Él va a llevar nuestras cargas para que nosotros podamos llegar hasta el final de nuestra carrera. No sé cómo se sienta usted. Quizá los niños son niños y no piensan en el final. Los jóvenes tampoco. Están embelesados, están emocionados y
y lo que anhelan es hacer lo que están haciendo otros jóvenes que no conocen a Dios. Pero los que ya pasamos de los 50, 60, 70 y 80 y más, somos conscientes de que ya nos va a tocar la hora y debemos de estar preparados. ¿Por qué? Hay promesas maravillosas. Cuando uno oye la voz de Dios, confía en Dios, conoce la voluntad de Dios y a través del Espíritu la realizamos. Hay confianza, hay esperanza, y esto es lo que quisiéramos que todos tuviéramos. Pero Dios no va a forzar a nadie. Él habla, Él muestra, Él enseña y luego nos invita. Él nos dice, ¿quieres venir? Niégate, toma tu cruz y sígueme. No es fácil negarse, sobre todo cuando se es joven. Hay tantas cosas en este mundo que nos dan una apariencia de felicidad, pero eso es pasajero. Y el llevar el yugo, la cruz, las cargas, no queremos. Y por eso es que muchas veces decimos, no, yo voy a trabajar, yo voy a estudiar, y yo voy a tener plata para comprar todo lo que quiero. Pero Dios no es así. Para Dios, todos tenemos valor, especialmente para los niños, especialmente para los pobres y para su pueblo. Y por eso es que estamos en este lugar. David corrobora este pasaje que leímos. Hay que echar la carga, porque Él nos va a sustentar. Eso es que cuando hayan problemas, nosotros vamos a pedir auxilio, fortaleza, sabiduría, entendimiento. Por eso David, tomando esto, decía, yo no he visto justo desamparado, ni a su prole, a su descendencia, que esté mendigando pan. Qué lindo es lo que Dios hace. Cuando nosotros también sabemos valorar, sabemos oír, sabemos recibir la palabra con mansedumbre. Y comenzamos a caminar. Muy interesante las experiencias que se viven cuando uno está en este camino. Negándose, padeciendo, sufriendo, pero el amor todo lo puede. Y ahí vamos. Ayer viajamos después de estar en la vigilia y un caminito que de veras yo admiro a los hermanos de la máquina, que se tienen que venir y que tienen que regresar y que tienen que vivir ahí, porque ese camino sí no es para carros, es para caballos, porque los caballos saben y miran los hoyos. Los carros a veces no los miran y ahí vienen los golpes, pero ahí estábamos nosotros recibiendo aquel clima y íbamos contentos y regresamos contentos, y así como esa experiencia hemos tenido muchísimas. Pero ese es el camino.
Dios quiere que nos neguemos y que vayamos y que participemos. Yo les invito, háganlo, así como lo estamos haciendo. Sobre todo, jóvenes. Busquen con sabiduría cómo servir a Dios, llevando esta palabra a las aldeas, a los campos, donde no han visto la obra de Dios, ni han tenido la palabra de Dios, pero nosotros somos los que hemos recibido su palabra y la tenemos y la practicamos. Y eso va a servir para que la gente conozca a Dios y Dios sea glorificado. Así es que tenemos mucho que aprender y mucho que hacer. Ahora, en el Evangelio de San Mateo 5, leamos del verso 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Hay que ser como Cristo. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Cuántas veces nos han asaltado? Eso es tan corriente ahora. Pero si nosotros tenemos a Dios y a su palabra y a su espíritu, vamos a salir de estas cosas con victoria. Aunque sea sin billetera, aunque sea sin celular, pero tenemos a Dios. Y si tenemos a Dios, continuamos el camino. Dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Ese es el testimonio de que hemos oído la voz de Dios. En otras palabras, la teoría del asadón no debe de existir en nosotros. Bueno, yo creo que ya no conocen los asadones aquí, ¿verdad? Solo conocemos el cornflakes y cosas así empaquetaditas. No, hay que ir al campo, hay que tomar el asadón, hay que sembrar, hay que ver cómo nace la milpa y tener la paciencia que va a crecer, se va a cosechar y nos vamos a gozar, porque esa es la obra de Dios. Pero aquí Dios nos indica que si somos hijos de Dios, cuando se nos pida un favor, ¿me quieres ayudar? 1 cuadra, la palabra dice, ve con él 2. Pero en estos días y en este país, ni nos saludamos. ¿O no es así? No, así es. Nos cuesta decir que te vaya bien, que Dios te bendiga, qué gusto verte. Nos cuesta. Ahora imagínese usted que usted vea a una anciana cargando una su cesta y ahí lleva lo del mercado y que le diga, por favor, ayúdeme. ¿Qué le va a contestar usted a la anciana? No sé. Pero mejor ni la ve y sale corriendo. Porque no tenemos amor, porque no tenemos esta palabra que nos enseña que debemos de recibir la carga y si me dicen 1 cuadra, yo debo de ir con ella 2. Sigue la enseñanza. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, oiga lo que dice la palabra para el pueblo, para los hijos de Dios.
Amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Palabra de Dios para los hijos de Dios. Si usted no está dentro de ese grupo, pues hoy puede ser su oportunidad. Uno no sabe dar. Hay un término que decían en mi época, yo no sé si la siguen diciendo, tacaño, codo, o si no, solo hacían así, ¿verdad? O sea, que a la gente le cuesta dar. Y la palabra de Dios dice, es más dichoso dar que recibir. Pero esa es la palabra de Dios para los hijos de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros amemos y demos. Vayámonos al libro de Gálatas. Esta ya es la palabra que Dios le dio a su siervo, el apóstol Pablo, un hombre que Dios lo llamó y que le dio la enseñanza, y Pablo creyó y Dios lo cambió, y ahora él está ministrando, formando iglesias, visitando las iglesias, enviando cartas, haciendo que la gente vea la obra de Dios que hizo en él. Y esto es lo que Dios quiere que ocurra en nuestra vida, que nosotros seamos testigos del poder de Dios. Aquí, en el capítulo 6, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y vuelve a tomar el evangelio y dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Se refiere a la ley del amor, el amor que todo lo puede, el amor que es benigno, que no es jactancioso, que no es orgulloso. Y ese es el amor de Dios. Y si nosotros somos creyentes y queremos llegar hasta el final de nuestra carrera y queremos participar de la cena del Señor, y si queremos estar en las bodas del Cordero, pues seamos obedientes. Ese es el camino y para allá vamos. Leamos ahora en el libro de Romanos. Aquí tenemos esta carta que el mismo apóstol Pablo escribe a la iglesia que se fundó en Roma. Es necesario recordar que la iglesia de Roma tenía a los romanos, tenía a los cristianos, tenía a los de Éfeso, y ahí era donde estaba el apóstol Pablo ministrando. Pero en este caso dice, capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo pregunto, ¿cómo estaba Pablo? ¿Tenía un camello? ¿Tenía un Cadillac? ¿Tenía un carro de doble retranca y transmisión? No,
tenía que caminar por el desierto, por el mar. Pero aquí dice que él tenía paz, porque tenía a Cristo. Estaba haciendo la obra. Había que pasar momentos difíciles. En un pasaje nos dice, yo estoy acostumbrado a todo, a tener y a no tener. Ese es el testimonio de un hijo de Dios. Ojalá que nosotros estemos preparados. Si ahora tenemos, puede ser que mañana no tengamos dinero, casa, trabajo, pero tenemos a Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Continúa, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Somos felices y conocemos la gloria de Dios. Y Dios nos ofrece esa gloria, dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Solo uno dijo amén. Quiere decir que no tiene tribulaciones. Pero el hermano Juan, yo oí su testimonio y lo conozco hace años. Ahí donde vive, difícil el lenguaje, ¿verdad? Difícil la hospitalidad. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Continúa. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¡Qué gracia para nosotros! Éramos débiles, no valíamos nada. Antes decíamos, este no vale pero ni un centavo. Ahora ni se menciona eso, porque los centavos ya pasaron a la historia. Pues le voy a subir el precio, ya no valemos ni un quetzal. Porque ¿qué podemos hacer con un quetzal? Pero nosotros en ese momento de crisis, de debilidad, de pecado, dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Viene Cristo y nos habla y nos toma y nos provee de su Espíritu y de su gloria. Entonces, esa es la obra de Dios. Pero Dios nos ha hecho partícipes de esto para que nosotros, con ese amor de Dios, no es su amor, es el amor de Dios en nosotros, el que nos mueve para llevar lo que Dios nos ha dado a aquellas personas que no han conocido la verdad, que no han visto, que no han entendido, porque hay mucha gente que habla del amor de Dios, pero no lo pone en práctica. Y Dios quiere que nosotros hablemos con nuestra vida. Esto se llama testimonio. Por ahí el apóstol Pablo habla que nosotros somos cartas abiertas, escritas en nuestros corazones. O sea, son nuestras formas de reaccionar en este mundo, muriendo al mundo y viviendo para la gloria de Dios. Me paso al verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados, fuimos justificados, ahora reconciliados, dice,
justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Eso es lo que la gente no sabe, que no cree, pero con Dios no podemos jugar. Con el pueblo de Israel, Dios nos dio la muestra. Dios los escogió, Dios los ayudó, Dios los sacó, pero también los probó antes de llevarlos a la tierra prometida. Y nosotros tenemos la promesa de la Nueva Jerusalén. Para allá vamos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La vida de Dios en nosotros. Por eso es interesante venir a la iglesia, a la congregación. Por eso es muy importante que usted tome su tiempo en su casa para orar, para hablar con Dios, para leer la palabra, para que Dios nos dé esa capacidad de discernir y de hacer las cosas buenas y de dejar de hacer las cosas malas. Esa es la vida que Dios nos ha dado. Y por eso debemos de estar muy agradecidos y preparados para toda buena obra. No se emocione con ganar medallas y diplomas o títulos. Esas cosas se pierden, se las roban, se deterioran, pero lo que Dios hace es para la eternidad. Y lo vamos a gozar. Ya dentro de un momento va a venir el hermano pastor, el más joven de todos, y se va a hacer esta ministración. Pero hay otra cena, ¿o no? Así le dijo a sus discípulos. Y hay algo que Dios le llama las bodas del Cordero. Pero eso es si nosotros conocemos a Dios, si conocemos su voluntad y si la hacemos. No es fácil. Para eso debemos de tener fe. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Por eso somos felices nosotros cuando venimos, nos reunimos y nos edificamos, porque Dios es el que está con nosotros. Él nos habla y nos alimenta, pero nos envía a que llevemos la carga, a que llevemos el yugo, a que caminemos una milla más. Eso solamente lo vamos a hacer si somos creyentes y obedientes a la palabra de Dios. Así, vamos a ir terminando buscando en Primera de Pedro, capítulo 3, y nos vamos al verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No hay que ser duro, no hay que ser tacaño, hay que participar, invitando a nuestros hermanos, y aunque no sean nuestros hermanos. Si tu enemigo tiene hambre, dice, dale de comer. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él.
Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Gracias a Dios por esta promesa que tenemos, y nosotros pues debemos de estar preparados para que Dios nos envíe a hacer su obra. Por eso dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, verso 24. Póngale atención a esta palabra que debemos de oír y que debemos de practicar. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Aquí pues no creo que alguien de ustedes quiera ser rey, pero sí quiere ser alcalde, o presidente, o diputado. No, esas tentaciones llegan. A mí me la pusieron un día, pero gracias a Dios no caí en la trampa. Dice: mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Le quiero enfatizar, el que habla aquí es el Señor Jesucristo. El que dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y en otro pasaje dice: puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Cuando tenga problemas y usted dice: yo no sé qué hacer, vea qué dice la Biblia, o recuérdese de los mensajes, y ahí está la respuesta, y usted va a hacer la voluntad de Dios. Por eso continúa aquí: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahí el único que no estaba era Judas, pero estuvo con el Señor. Ahí el peligro. Judas estuvo con el Señor, vio la obra de Dios, fue enviado, participó de los milagros, pero dentro de su corazón había algo: amor al dinero, soberbia, desobediencia. Que Dios nos libre de todo eso, para que podamos de veras llegar al final de nuestra carrera. Sirvamos como el Señor nos dejó en su enseñanza mientras estuvo aquí en la tierra. Para terminar, vayámonos al libro de Apocalipsis. Aquí en Apocalipsis hay dos pasajes que me llamaron la atención, y uno de ellos está en Apocalipsis 3. En este pasaje
vamos a encontrar lo que dice en el verso 20. Leamos el 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Le estaba hablando a la iglesia de la Odisea. Esa iglesia que se creía que ya se las sabía todas y que tenía riqueza, pero era la riqueza material. Y por lo tanto, su permanencia en el camino de la fe era a medias. Y Dios le llama tibios. Librémonos de esa condición. Aquí Dios quiere que estemos, ¿cuánto? ¿Qué porcentaje? ¿10%? ¿50%? ¿99%? Él dice o todo o nada. Ojalá que entendamos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta de la iglesia. Dios está llamando a los que están dentro de esa reunión, porque están, pero no viven, o viven a medias. Y esa es la reflexión, pero vea la promesa que tiene el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué bendición! Si usted quiere, ábrale la puerta al Señor. El Señor es el que le habla en esta hora. Si su corazón está necesitado, si no tiene paz, si usted tiene fe, Dios le va a cambiar. Y está esa promesa. Yo cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es la promesa de Dios para nosotros. Dios sabe las condiciones de nuestra vida y del pueblo. Por eso es de que Dios nos ha puesto estos pasajes, para que haya reflexión, para que entendamos la voluntad de Dios, para que nos arrepintamos y caminemos hacia el final de esta carrera que tenemos por delante. Mateo 22, vuelve. También está en Apocalipsis, pero me gusta más leer el Evangelio, que es más asequible, más comprensible. Mucha gente le tiene miedo al Apocalipsis, pero el Apocalipsis es la palabra de Dios. Y tenemos esta promesa para nosotros. Dice el Señor en el verso 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos
sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Labranza es cosechar, sembrar. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Pues la cosa está así hoy. Cuando uno habla del Evangelio, se burlan de uno. Tal vez no nos apedrean, pero nos menosprecian. Pero eso es lo que Dios quiere ver. Yo le doy gracias a Dios por haber tenido esa experiencia en mi trabajo, en la universidad. Siempre me gustó hablar de Dios. Y aquí estoy de pie por la gracia de Dios. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y a las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y lo sacaron. Pero lo interesante es entender la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el cual nos hace partícipes de esa fiesta que Él tiene preparada para nosotros. Si oímos la palabra, conocemos su obra y hacemos su voluntad. No es fácil, pero si usted le pide a Dios, Dios le va a responder.